Imagina ver cómo tu propia mano se pudre en cuestión de segundos, destrozando cualquier ilusión de invulnerabilidad. En este relato fascinante, un rey que se creía imbatible es confrontado por un castigo divino inmediato y espantoso, que desmantela su arrogancia y revela la cruda realidad de desafiar al juicio de Dios. Lejos de ser un mito distante, esta historia nos reta a repensar nuestras convicciones y nos ofrece, en un instante, la oportunidad de transformar nuestro destino. ¿Estás listo para descubrir las lecciones de la Biblia y el milagro de restauración que pueden cambiar tu vida? En el clímax de su reinado, el rey se encontraba en una ceremonia fastuosa cuando, de repente, su mano comenzó a secarse de forma alarmante, revelando un castigo divino que dejó a todos sin aliento. Los presentes, testigos de un milagro inquietante, vieron cómo la mano se estaba secándose instantáneamente, marcando el inicio de un juicio de Dios inapelable. Este suceso, cargado de misterio y reverencia, parecía evocar antiguas lecciones de la Biblia y una profecía bíblica largamente esperada, haciendo temblar incluso al más poderoso y sembrando dudas sobre la seguridad de su autoridad. El destino se revelaba sin piedad. En ese instante, el ambiente se llenó de asombro y un temor reverente, recordando que ningún poder humano escapa al juicio de Dios. Los sabios y ancianos murmuraban entre sí, aludiendo a las antiguas lecciones de la Biblia y a una profecía bíblica que advertía sobre la rebelión contra Dios. Incluso, en las sombras, se insinuaba el futuro de un rey como Jeroboam, cuya historia de idolatría estaría marcada por desafíos similares. El milagro de restauración parecía ser la única esperanza ante un destino implacable, mientras la mano se secaba instantáneamente y la fe era puesta a prueba sin dudar. El suceso impactante dejó a todos con la sensación de estar presenciando algo que desafiaba la lógica terrenal, abriendo paso a una reflexión profunda sobre el castigo divino y el verdadero poder. Aunque parecía que la mano se secaba instantáneamente, la fe en un milagro de restauración aún brillaba en los corazones. Los murmullos de un profeta de Judá resonaban en el ambiente, recordando que la rebelión contra Dios siempre trae consecuencias severas. Así, en medio de incertidumbre, se vislumbraba un eco de un futuro marcado por la historia de idolatría, insinuando una transformación inminente y prometía un cambio radical. Después de la muerte de Salomón, Israel se vio envuelto en un cambio profundo que marcaría una nueva era, en la que la historia de idolatría se asentaba como una sombra ineludible. El ambiente se impregnaba de temor y expectación, mientras las antiguas lecciones de la Biblia resurgían con fuerza. Surgió un líder audaz, el rey Jeroboam, quien, temeroso de la influencia de Jerusalén, decidió fundar un culto a ídolos, erigiendo becerros de oro. Así, la rebelión contra Dios se manifestaba en cada acción, recordando la inminente profecía bíblica y el eventual juicio de Dios. Un futuro incierto se dibujaba. En el nuevo escenario, se dibujaba un panorama repleto de contrastes, en el que el castigo divino y el juicio de Dios parecían marcar el destino de la nación. Mientras el rey Jeroboam instauraba un culto basado en la idolatría, las viejas tradiciones y lecciones de la Biblia surgían para recordar la importancia de la fidelidad. La rebelión contra Dios se hacía cada vez más evidente, y los ecos de una profecía bíblica llenaban el ambiente. La incertidumbre aumentaba, al igual que el temor de ver su mano secándose instantáneamente, como si un milagro de restauración no fuera suficiente, realmente. Entre la confusión y el fervor, emergía la figura de un sabio que recordaba a un profeta de Judá, cuya voz resonaba en medio del caos. Con un carisma único y una sabiduría ancestral, ese mensajero parecía anticipar futuros reveses y un castigo divino que nadie deseaba enfrentar. Las antiguas lecciones de la Biblia se combinaban con la realidad de la rebelión contra Dios, creando un clima en el que cada acción era un paso hacia un juicio de Dios ineludible. La profecía bíblica se hacía presente y el país se estremecía ante lo inminente, dejando ver señales claras ahora. Durante un sacrificio pagano, en medio de un ritual lleno de fervor y solemnidad, un ambiente impregnado de antiguas tradiciones se transformó cuando un profeta de Judá emergió con voz decidida para proclamar un inminente juicio de Dios. Con una autoridad que evocaba las lecciones de la Biblia, su mensaje fue claro. La rebelión contra Dios traería un castigo divino ineludible, como lo anunciaba la profecía bíblica. Mientras tanto, el rey Jeroboam, inmerso en una historia de idolatría, observó con asombro cómo su mano se secaba instantáneamente, señal indiscutible del poder y del milagro de restauración. El destino se confirma. El ambiente se llenaba de tensión y asombro,
mientras cada palabra del profeta de Judá reverberaba con la fuerza de una profecía bíblica milenaria. Los presentes, con rostros pálidos, asimilaban las antiguas lecciones de la Biblia, conscientes de que la rebelión contra Dios nunca quedaba impune. El rey Jeroboam, atrapado entre la incredulidad y el temor, observaba cómo su mano se secaba instantáneamente, reflejando el ineludible juicio de Dios. Ese momento, marcado por un inconfundible castigo divino, sugería que el milagro de restauración aún podía ser el último recurso en medio del caos ritual, dejando un atisbo tangible de esperanza. En el clamor del sacrificio, la voz del profeta de Judá retumbaba con fuerza, evocando antiguas lecciones de la Biblia y anunciando que el castigo divino sería ineludible para quienes se atrevieran a desafiar el juicio de Dios. El ambiente, saturado de rituales y fervor, recordaba que la rebelión contra Dios dejaba huellas imborrables en la historia de idolatría. El rey Jeroboam, viendo cómo su mano se secaba instantáneamente, experimentaba el peso de una profecía bíblica cumplida. Todo en aquella ceremonia sugería que, más allá del caos, un milagro de restauración esperaba, dejando presagios de un destino aún incierto ahora. En un ambiente de tensión renovada, el rey Jeroboam, a pesar de haber suplicado con desesperación, vio cómo Dios restauraba su mano tras un castigo divino que había dejado su marca. La escena, repleta de lecciones de la Biblia y una impactante profecía bíblica, revelaba que la rebelión contra Dios jamás sería tolerada. Con arrogancia persistente, el monarca intentó desviar el curso natural de los acontecimientos, ofreciendo regalos y obsequios al profeta de Judá, en un intento de corromper su mensaje sagrado. Sin embargo, el sabio profeta, firme y seguro, rechazó rotundamente tales propuestas divinas con total convicción y honor. Aun cuando el ambiente se impregnaba de asombro y tensión, el rey Jeroboam, orgulloso de su poder, no dejó de suplicar, creyendo en un milagro de restauración que borrara su error. Los presentes, testigos de un castigo divino evidente, murmuraban entre sí, recordando la ineludible profecía bíblica y las antiguas lecciones de la Biblia. Sin embargo, el profeta de Judá, con serenidad y convicción, se negó a aceptar los obsequios, reafirmando que ninguna ofrenda podía cambiar el juicio de Dios. La situación evidenciaba una historia de idolatría, en la que la rebelión contra Dios tenía consecuencias irrevocables sin posibilidad alguna. Entre la insistencia del rey Jeroboam y la firmeza del profeta de Judá, se desenvolvía una escena cargada de contradicciones y sabiduría. Mientras el monarca ofrecía regalos en un intento de mitigar el castigo divino, la profecía bíblica y las lecciones de la Biblia recordaban que ningún obsequio podría anular el juicio de Dios. La mano, que había sido restaurada milagrosamente, servía de testimonio a un milagro de restauración único. Este momento crucial, marcado por una historia de idolatría y rebelión contra Dios, dejaba entrever que la arrogancia humana rara vez encuentra redención verdadera, inundando el aire de incertidumbre ahora. En medio de engaños y castigos adicionales, la desobediencia se intensifica en el reino de Jeroboam, marcando un nuevo episodio en una historia de idolatría que deja huella. La muerte de un profeta a manos de un león reafirma el temible juicio de Dios, recordando a todos las lecciones de la Biblia. Mientras el castigo divino se cierne, la rebelión contra Dios crece, y la profecía bíblica se hace cada vez más inquietante. El recuerdo de una mano secándose instantáneamente sigue presente, simbolizando la severidad del destino que aguarda. Aun cuando algunos sueñan con un milagro de restauración sin dudar, el ambiente se llena de tensión y un aire de presagio, mientras la historia de idolatría alcanza un nuevo nivel de desesperación. En el reino del rey Jeroboam, la rebelión contra Dios se evidencia a través de engaños y acciones impías. La profecía bíblica resuena en cada rincón, evocando la implacable ley del juicio de Dios. Las lecciones de la Biblia nos recuerdan que ni el castigo divino, ni la mano secándose instantáneamente pueden ser ignorados. Incluso, la posibilidad de un milagro de restauración parece lejana ante la inminencia de un castigo severo que se avecina, dejando una marca imborrable. En medio de estas turbulencias, se percibe una transformación en el aire, dejando entrever la fragilidad del poder cuando se enfrenta al juicio de Dios. Los ecos de la profecía bíblica se mezclan con la dura realidad del castigo divino, mientras la rebelión contra Dios continúa sembrando caos. La historia de idolatría y la imagen de una mano secándose instantáneamente
se convierten en símbolos de un destino ineludible. Aunque algunos anhelan un milagro de restauración, las lecciones de la Biblia advierten que la desobediencia solo conduce a un final trágico, abriendo paso a nuevos desafíos por venir sin perder esperanza. Al recorrer este relato, el mensaje del castigo divino y la transformación del rey Jeroboam cobran vida en cada detalle. ¿No te hace reflexionar cómo una profecía bíblica puede cambiar nuestro destino, incluso cuando la mano se seca instantáneamente? La historia de idolatría y la rebelión contra Dios nos invitan a repensar nuestras decisiones, a escuchar las lecciones de la Biblia y abrazar un nuevo comienzo. Te animamos a dejar tus comentarios, compartir tus reflexiones y sobre todo suscribirte al canal y activar las notificaciones